el carácter oficial del acto practicado en el consulado argentino en Londres, capaz que se vuelve a cuestionar. Pero hay un punto también interesante para el análisis. Si él fue un quebrado, si estaba consustanciado, entonces ¿cómo explicamos el procedimiento ingenioso del cual él se valió para después acusarlo? Recuerden que él dijo que sacaba, desde el momento en que quedó detenido, papelitos escritos, papeles de cigarrillo, escritos a virome, que iba entregando a personas que lo venían a visitar, se lo llevaban a la madre y la madre se lo entregó en 1980, con lo cual hizo su extenso escrito. ¿Tiene lógica pensar que una persona estaba consustanciada si se echaba mano a este procedimiento tan ingenioso con el cual luego lo va a acusar? No, no tiene lógica. Pero supongamos, vamos a pensar en el caso del quebrado, del colaborador. Supongamos que en este momento, y creo lo pueden hacer, Miguel Ángel Gómez, o Giannicelli no está, algún imputado del D2 Molina o Yabur, se quiebran, empiezan a confesar los aberrantes crímenes que cometieron y empiezan a incriminar a sus consortes de causa. ¿Qué acaso por el hecho de ser un quebrado no podemos valorar sus dichos? ¿Acaso no, por el argumento del quebrado, impide que una persona se valore en sus dichos? No, de ninguna manera. Por lo tanto, al margen de si fue un quebrado o no, al margen de cualquier tipo de reproche que pueda tener Carlos Raimundo Moore, yo considero que sus dichos tienen valor y ha servido a la Fiscalía para arribar a esclarecer hechos de esta causa y fundamentar responsabilidad penal del personal que trabajó en ese lugar. Moore se encargó de aclarar que lo que él dijo en su escrito era verdad, que él relató las cosas que más impacto le produjeron, que por ahí podía tener algunos errores y justamente por eso, porque él registraba los acontecimientos que más impacto le produjeron. Él dijo que la declaración por videoconferencia y lo que consta en el libro de la búsqueda de señor Robles son complementarios de su relato escrito en 1980, por lo tanto debe entenderse el relato de Carlos Raimundo Moore integrado globalmente por por el escrito de 1980, por el libro y por su testimonio a través de videoconferencia. Recordó Moore numerosos acontecimientos, numerosos asesinatos en ese lugar, el de la pendejita judía que dijo que la mataron a palos, el de Chabrol, que también lo mataron a palos, el caso Satinsky, numerosos asesinatos cometidos en el interior de esa dependencia. Comentó el caso Siriani, ese chico de Cruz del Eje, que estuvo detenido en ese lugar, cuyo padre fue a los medios y publicó una solicitada denunciando el gravísimo hecho, este crimen espeluznante que se produjo en el interior de la dependencia. Nosotros cuando estuvimos ahora en la inspección judicial, pudimos ver que hay un recordatorio en el D2 sobre el lugar exacto en donde que lo molieron y lo mataron a palos a Horacio Américo Siriani. Y acá encuentro la primer prueba documental que avala lo dicho de Carlos Raimundo Moore. Moore dijo que su padre fue a los medios. Existe prueba en la causa. Fíjense. Un memorando de la Policía Federal, Foja 4314, de fecha 11 del 11 de 1975, que reproduce la solicitada del padre de Siriani en los diarios. Creo que es el diario Le Voix del Interior. Esto acredita que Moore no está mintiendo. El detalle de que fue el padre de los medios es real. Está acreditado por documentación oficial de una fuerza de seguridad del año 75. Lo mismo sucedió con Marta Rossetti de Arquiola. Dice Moore que en una de las celdas en que estuvo alojado Chabrol dejó una inscripción. ¿Sí? Esa inscripción fue transcripta por la señora Marta del Carmen Rossetti de Arquiola, una de las víctimas de esta causa, y luego a través de un procedimiento ingenioso también logró sacar esa información y lo publicó en los medios. Eso también se encuentra agregado como prueba en esta causa. Por lo tanto, esto es otro elemento que también le da respaldo a los dichos de Carlos Raimundo Moore. Quizás estas dos presentaciones ante los medios de comunicación, como sin duda numerosas otras presentaciones a lo largo y lo ancho del país, justificaran la decisión de la Dirección Nacional de Prensa del Gobierno Central de la mordaza en los medios, al cual me he hecho referencia recién, prohibiendo a los medios de comunicación publicar
cualquier tipo de información con connotaciones subversivas que no sea la emanada de fuente oficial. Y lo tenemos acreditado con lo que sucedió a continuación con los traslados de las víctimas de esta causa. Con respecto al caso Siriani, vean, yo me he comunicado con la familia de Siriani, Ernesto Siriani, su hermano de Buenos Aires, quien me autorizó a proyectar unas fotos del cadáver de esta persona. Me agradeció, me dijo que tenía la autorización para publicar cualquier material que me sirviera y aprovechó, y cosa que me llamó la atención, para decirme que tenía decidido venir a Córdoba para solicitar la reapertura de este caso. Porque yo creo que en este caso, como ningún otro, está acreditado que está ante un crimen de lesa humanidad imprescriptible, porque es el único caso, uno de los pocos casos, por lo menos que yo conozco, que tiene autopsia, que acreditan las torturas sufridas por una persona en el dedo. Fíjense, este es el joven Siriani, secuestrado en Cruz del Eje el 9 de abril, asesinado a golpes en la dependencia policial el 11 de abril de 1975. Esa es la causa ante el juzgado federal número 1. Fíjense los golpes que tiene su rostro, quemaduras en los dedos, laceraciones en los pies. No he querido mostrar la foto del cuerpo entero porque ya me pareció demasiado fuerte, pero está el cuerpo, está la autopsia, ahí está el informe médico que dice, efectuado por médicos forenses que se constituyeron en la dependencia, que dice heridas puntiformes, escoriaciones en brazos, manos, piernas, quemaduras de dedos, pene y testículos, hematomas en párpados, coágulos externos, restos de tejido celeste, que acreditan como indicio que tenía una capucha, etcétera, etcétera, etcétera. Se murió por traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué pasó? Se investigó ese caso, se constituyó el juez, titular del juzgado federal número 1 y su secretario, doctor Zamboni y Otero Álvarez. Secuestraron capuchas, vieron personas que estaban detenidas encapuchadas, se tomaron unas medidas de investigación y sobreseyeron provisoriamente los acusados. ¿Sobre la base de qué hipótesis? Sobre la hipótesis de los policías. ¿Cuál era la hipótesis de los policías? Siriani se volvió loco, era un eximio karateca y nos empezó a atacar. Estas lesiones no son compatibles con una riña ocasionada por un karateca que se volvió loco. Además, tengamos en cuenta que Siriani lo habían reventado a golpes y muy probablemente lo hayan rematado porque su cuerpo era una muestra irrefutable de los tormentos. La causa termina también de manera vergonzosa en 1997 con un sobrecimiento definitivo, porque dice que no se incorporaron pruebas y que ya habría prescripto ese hecho. Cuando para 1997 la Corte Suprema de Justicia ya tenía el caso Pripke, 1995, que arribaba o que sostenía que estos crímenes eran de lesa humanidad imprescriptible. Tengamos en cuenta que este hecho no estaba bajo el amparo de las leyes de impunidad, porque fue un hecho anterior al 24 de marzo de 1975. Por eso me parece bien que venga el hermano de Siriani e intente reabrir esta causa. Como hay otras, por hechos cometidos durante el terrorismo de Estado, como la causa Pereira Duarte Cambiaso, el último acto del terrorismo de Estado en 1983, que se va a reabrir, porque tuvo un término similar a este, un caso de cosa jugada írrita. Bueno, con respecto a lo que dijeron los testigos sobre el D2, yo creo que ustedes ya tienen una acabada convicción. Baroneto, De Breuil, Cacopardo, Quiroga, San Nicolás, Enzo Domingo Sacco, Soledad Edelweiss García, juez Asber, abogado en la causa Siriani, junto con Vaca Narvaja, Gerardo Otto, otra vergüenza, condenado por la justicia por asociación ilícita, porque tenía unos volantes que había confeccionado en el centro de estudiantes, denunciando los padecimientos y las muertes de la unidad penitenciaria. Sobre la base de esos volantes, la Justicia Federal de Córdoba lo condenó a Otto como autor de asociación ilícita. Cantoni, que apenas se sentó, rompió en llanto. Numerosos testigos declararon que fueron torturados, y eso está acreditado con documentación oficial en esta causa. Están los informes médicos que dan cuenta de que los médicos forenses se constituyeron en la dependencia policial, constataron las lesiones, y después las mismas lesiones luego fueron constatadas por los médicos de la unidad penitenciaria en la ficha médica de los legajos que al ingreso de estas personas, provenientes del D2, porque lo dice la ficha, registraban este tipo de lesiones, las mismas lesiones que vemos en el cuerpo de Siriani, escoriaciones, laceraciones, en las mujeres los senos amoreteados, lesiones en el recto, prueba de violación, etcétera, etcétera.
Eso está acreditado en los legajos penitenciarios de las víctimas de esta causa, como Mosé, Hernández, Verón, Fidelman, etcétera, etcétera. Y también en los legajos penitenciarios de un montón de testigos que por aquí pasaron. Con esto que acabo de relatar, ya voy a ir desvirtuando en general las posiciones culpatorias asumidas por algunos de los acusados del D2. Los que negaron que en el D2 se cometieron este tipo de hechos, ¿sí? Por caso, la señora Mirta Graciela Antón, el señor Yamil Yabur, el señor Molina y el señor Giannicelli. Todos dijeron que no tenían noción de que en el D2 pasaran estas cosas. Por ejemplo, Flores, la señora Antón y Luna ya trabajaban en el D2. No, Flores sí. Los tres que yo mencioné trabajaban en el D2 cuando se produjo este hecho Siriani. No sé si estaban presentes en ese momento, no hay prueba, pero sí que tienen que haber tomado conocimiento. Entonces, ¿cómo pueden negar que en el D2 se hacían este tipo de cosas? Fíjese que Molina, cuando ejerció su defensa material la última vez, explicó, en base a un croquis, la dependencia policial, dijo que había 2 salas, que no se podían franquear por su interior una de otra, que él tenía la oficina de sumarios en el ala izquierda, que ingresaba por esa ala izquierda por un ingreso, y que luego del 20 de agosto de 1975 empezó a ingresar por la otra ala, por el otro ala. Antes de eso, había identificado el lugar donde estaban los detenidos, identificó el tranvía, identificó un patio al que está al lado del tranvía donde estaban los detenidos, lo había dicho. Pero también dijo que después del 20 de agosto del 75 él pasaba por el ala derecha, por el patio donde estaban los detenidos. Entonces, ¿cómo estaban los detenidos con estas torturas, con estos signos de violencia? Entonces, ¿cómo puede decir que no sabía, que no se enteró nunca que había detenidos, que sufrían apremio, etcétera, etcétera? Está el relato de las víctimas, de los testigos, de las víctimas también, porque Diana Fidelman, fusilada en esta causa, dijo que había sido violada y salvajemente torturada. Está el relato de los otros testigos, están las fotos, están los informes médicos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? Yo no entiendo qué piensan, todavía si es que lo piensan ellos, o qué pensaban cuando le estaban diciendo a los jueces, o nos estaban diciendo a nosotros, que no sabían que en el D2 se hicieron este tipo de cosas. Yo no quiero caer en una ordinariez, pero cuanto menos creo que nos quieren subestimar, porque las fotos hablan por sí mismas. Miren lo que es esta foto. Esther María Barberi, fusilada en esta causa, 18 años, 9 del 6 del 75. Miren lo que es esta foto. Miguel Ángel Barrera, fusilado en esta causa, 9 del 6 del 75. Eduardo de Breville, Oscar García. De Breville, con toda ironía, yo le pregunté si detectaba algo cuando le exhibí esta foto en esta audiencia. Y estoy un poco despeinado, dice. Esa es una muestra de la situación en la que estaban. Miren Fidelman, miren los ojos de Diana Fidelman, que dijo que fue violada en el Departamento de Informaciones. Miren lo que es el rostro de Asber. Un retrato hablado de la tortura. ¿Cómo pueden negar que existía este tipo de tratos en ese lugar? Fíjense, causa Rosario Miguel Muñoz. Declaración policial de Rosario Miguel Muñoz, que estaba detenida en la causa junto con la señora Doris Cafieri de Bauduco y su esposo, víctima de esta causa. En la declaración policial, firmada por Yamil Yabur, secretario de Actuaciones, la señora Miguel Muñoz firma, y lo dijo en esta audiencia, puso ahí debajo de su firma. ¿Qué es lo que es ahí? Apremios ilegales. El juez que llevaba esa causa, Zamoni Ledesma, mandó a Tejeldín a preguntar quiénes habían participado del interrogatorio, porque Rosario Miguel Muñoz después denunció los hechos de la justicia. ¿Quién había participado del interrogatorio? Y le dice Tejeldín que no podía decir, porque por ahí cuando el trabajo se intensifica, colaboran en las tareas el personal del Comando Radioeléctrico. Otra prueba más, dicho por agentes policiales, que el Comando Radioeléctrico estaba plegado en la lucha contra la subversión, y que también oficiaba de custodia de detenidos la Guardia de Infantería. Un intento de transferencia de responsabilidad hacia la Guardia de Infantería. Pero dice, en todo caso, las personas que participaron del interrogatorio son los que constan en el expediente. ¿Quién está ahí? Yamil Yabur. ¿Qué pasaba en los interrogatorios? Bueno, apremios ilegales. No se dieron cuenta. Yamil Yabur no se dio cuenta de que habían puesto eso. Porque si se hubiese dado cuenta, seguramente Miguel Muñoz estaría muerta hoy. Pero con toda certeza, no tengo ninguna duda. Como está muerta Diana Fidelman, Hernández, Esbaguza, que declararon ante los jueces que habían sido objeto de apremio. Todos estos que yo mencioné son los fusilados en el hecho denominado primero.
cuarto, perdón. Por lo tanto, con esto doy por absolutamente refutada la posición exculpatoria de que ellos trabajaban en base a los reglamentos, cumplían órdenes legales, eran orgánicos de la fuerza, no participaron de tormentos, no tenían noción de los tormentos. Yo estuve leyendo, nos hemos dividido el trabajo con el doctor Ebedian, él se ocupó de analizar la normativa militar, las leyes, el Código de Justicia, yo me tomé el trabajo de analizar los reglamentos policiales y también el Código Procesal Penal que utilizaban ellos en la confección de los sumarios. Yo no encontré en ese código ninguna orden para matar a personas, para atormentar a personas, pero tampoco encontré ningún precepto que justificara semejante acto. Ellos dicen que cumplieron los reglamentos. Los reglamentos no prevén esto. Por eso, existe una fuerte presunción jurídica por parte de los operadores de la justicia, pero también social, de que todo personal policial que pasó por el D2 participó de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, por acción o por omisión. Lamentablemente, todo agente que pasó por ese lugar carga en su espalda con esta fuerte presunción. Al final dije que no me iba a extender demasiado y me tomé casi media hora. Es que es tan terrible lo que pasó en ese lugar que es necesario dejarlo bien en claro en un juicio como este. Hecho 1 y 2. Por estos hechos voy a hacer una síntesis de las personas que vienen acusadas, porque algunos vienen acusados solo por el hecho 1 y por el hecho 2 y algunos solo por el hecho 2. Por el hecho 1, por los tormentos, a Bartoli, Irasusta, Chavarini y Fidelman, está acusado Marcelo Luna, hecho 1 y 2, ambos, y por la muerte después de los 3 menos Fidelman. Marcelo Luna, Calixto Liflores y Yamil Yabur. Solamente por el hecho 1, vale decir por los tormentos, están acusados Alberto Luis Lucero, Carlos Alfredo Giannicelli, Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Gómez, Ricardo Cayetano Rocha y Luis Alberto Rodríguez. Adelanto que la Fiscalía no va a mantener la acusación contra Luis Alberto Rodríguez y Ricardo Cayetano Rocha por estos hechos. Pese a que existe una fuerte presunción en su contra de que por el solo hecho de haber revistado en ese lugar participaron por acción o omisión en este tipo de crímenes y también el indicio surge de su legajo, no hay pruebas concretas que lo vinculen a los casos, a este hecho 1 por el cual se lo acusa. Ningún testigo lo ha mencionado en esta audiencia, de los más de 120 testigos, ni los testigos presenciales de este hecho, a los cuales ya me voy a referir, juez, Caco Pardo, Guevara, Carlos Raimundo Moore tampoco los ubica en estos hechos, por lo tanto, y como para arribar a un procesamiento condenatorio se necesita certeza, si esa certeza no está confirmada por elementos directos, la Fiscalía no puede, en base a su mandato constitucional ilegal, mantener una acusación en estas condiciones. Por eso, se va a solicitar la absolución de estos dos acusados, reitero, Luis Alberto Rodríguez y Ricardo Cayetano Rocha, por el hecho nominado primero. La mayoría de las víctimas de estos hechos estaban a disposición de la Justicia Federal. Diana Beatriz Fidelman, en la causa Fidelman, Diana y otros, 53F75, juzgado federal número 1. Eduardo Daniel Bartoli, causa Bartoli, Eduardo y otros, 4B74, ante el juzgado federal número 2. María Eugenia Irasusta, imputada en la causa Caco Pardo, Alberto y otros, 18C76, tramitada ante el juzgado federal número 2. Y Víctor Hugo Chavarini, no hay registro de causa en su contra. Durante el debate se acreditó que estas personas estuvieron efectivamente en ese lugar en la dependencia policial. Del legajo penitenciario de número 00329 de Bartoli surge que Tejeldín solicitó la orden para sacar a Bartoli y a Fidelman y fue efectivamente trasladada a esa dependencia por el acusado Giannicelli. Él mismo reconoció en esta audiencia que efectuó traslados de personal detenido desde la UP1 al D2 y que esos traslados están documentados. Uno de esos traslados es este, el del día 22 de abril, en que llevó a Diana y Beatriz Fidelman y Bartoli a la dependencia policial. Bartoli estaba en la unidad penitenciaria porque había sido detenido el día 26 de marzo de 1976, conforme lo declaró en esta audiencia su mujer, la señora Marta Díaz. Del informe de FOGA 4336 surge que Irasusta fue detenida en la causa Caco Pardo, a la que hice referencia, el día 24 del 6 de 1976. Fue directamente llevada a la dependencia policial.
Y en lo que respecta a Ciavarini, no tenemos fecha cierta de su detención, porque como dije, no hay registro de causa en su contra, pero su madre, Dilma Glavis Martini, cuya declaración obra incorporada por su lectura, Foja 3227, dijo que lo detuvieron junto a su hijo en el mes de abril, en La Calera, y que lo llevaron a un lugar que estaba al frente, cerca de la Plaza San Martín. Con lo cual no hay ninguna duda que Ciavarini fue conducido a ese lugar en los momentos previos a su muerte. En lo que respecta a los tormentos sufridos por estas personas, la propia madre, Dilma Glavis Martini, del señor Ciavarini, dice que a su hijo lo golpearon mucho, que en una oportunidad amenazaron de que si no hablaba le iban a violar a su madre al frente suyo. Esto está en su declaración incorporada por su lectura. Hugo Antonio Ciavarini fue quien se enteró de la muerte de su hermano, de su sobrino, era el cuñado de la señora Dilma Glavis Martini, se enteró por los diarios, fue a verlo a Samuel Ledesma, con quien tenía una relación. Samuel Ledesma le dio el oficio para retirar el cuerpo y el cuerpo fue finalmente trasladado a la ciudad de San Francisco por el señor Felicia, de una empresa fúnebre. El testimonio de Héctor Daniel Lerner acredita también los tormentos sufridos por Ciavarini y también su madre. Declaración incorporada por su lectura, Fojas 3156. Dijo haber visto a Ciavarelli, se refiere a Ciavarini, y su madre. Estaba inconsciente. Él dice, murió en la tortura. En realidad era tan lastimoso el estado que él se representó que estaba muerto, pero en realidad fue finalmente rematado a tiros, conforme la prueba que voy a analizar a continuación. Declaró en esta audiencia Caco Pardo, recordó el grado de perversidad con que se había dirigido a Diana Fidelman, presenció su tortura, dijo que la violaron y que dijeron, le vamos a violar a esta judía de mierda. Él era la pareja de la señora María Eugenia Irasusta, alias Ivonne, un relato muy emotivo de él, porque él carga con la culpa del destino que selló la vida de Ivonne, porque él dice que para el momento en que fue detenida, esta chica no realizaba actividades, ningún tipo de militancia. Dice que en una oportunidad se acercó Ivonne a él en la dependencia policial y le dijo que creo que esta noche me van a largar. Recordó Caco Pardo que en los momentos previos a que se escuchan los disparos y en que lo matan, escuchó movimientos extraños, un clima de tensión en ese lugar, luego escucha los tiros y luego a gente que se acercan en tono jocoso y le dicen, ahí está el viudito, en obvia referencia a lo que acaban de hacer, y el próximo que sigue sos vos. También escuchó que los policías llamaban y pedían que traigan baldes con agua para limpiar lo que se había formado allí, que era un charco de sangre. Vale decir que la muerte se produce a escasos metros de donde estaba Caco Pardo. Declararon los testigos Guevara y Juez, testigos históricos en esta causa. Fueron los que dieron origen a esta causa. Con la denuncia presentada ante el Juzgado Federal de Rawson, denuncia manuscrita, en donde ya comentaban estos hechos. En el año 1983. El manuscrito está agregado en el cuerpo 1 de estas actuaciones. ¿Qué dicen Guevara y Juez? Sí, recuerdan ellos que en abril lo sacaron a Bartoli primero. Bartoli está acreditado, como lo dije recién, que fue llevado el 22 de abril al D2. Y después nos sacaron a nosotros, maniatados, vendados, nos llevaron al D2, nos torturaron. Guevara lo ve a Bartoli destruido en el piso, en un estado lamentable, pedía agua y balbuceaba. Recuerda a Guevara que él intentaba dar ánimo. Imagínense ustedes el episodio este. Uno reventado por la tortura, otro igualmente reventado que trataba de darle ánimo a otra persona que estaba tirada en el piso. Juez declaró en esta audiencia que escuchó que un policía hacía referencia al estado, dice Bartoli, no quiero decir textualmente, dice, Bartoli está hecho bosta, escuchó decir a un policía que estaba en ese lugar. Guevara dice que aproximadamente a las 10 de la noche, Juez dice que fue a la mañana, sintieron unos movimientos extraños, reacomodamientos, idas y venidas, un clima de tensión y luego los 3 disparos. Acerca de la apreciación que tiene Guevara sobre el tiempo, no me parece una circunstancia que vaya a desestabilizar lo que se encuentra acreditado por otro lado, de que el hecho fue por la mañana. Recordemos en las condiciones en que estaba esta gente, torturada, sin agua, sin comida, vendada. Muchos se guiaban por las campanas de la iglesia, por lo tanto es perfectamente explicable desde el punto de vista racional que Guevara haya confundido y por eso dijo 10 de la noche en vez de
de la mañana, como lo dijo el juez, como se dan cuenta acreditados por Carlos Raimundo Moore, incluso por las propias actas de defunción, donde dice que los cuerpos fueron examinados a las 9 de la mañana, conforme ya lo voy a ver. Ingrid María Weissman también declaró en esta audiencia, coincide con Guevara y juez, escuchó los movimientos extraños y después los disparos. Los compañeros presos de la unidad penitenciaria de Guevara y juez, todos contaron en esta audiencia, Baroneto, de Breuil, los hermanos de Breuil, Díaz, Tisera, Asber, que al regreso de Guevara y juez a la unidad penitenciaria le comentaron lo que habían visto, lo que habían presenciado en ese lugar o percibido a través de sus sentidos. Por su parte, las mujeres también recibieron por parte de la propia Diana Fidelman, que fue reintegrada a la unidad penitenciaria el día 12 de mayo, que bueno, lo que había sucedido en el Departamento de Información. No solo les contó en esa oportunidad que había sido violada y torturada, sino que también les relató que habían matado a 3 personas en ese lugar. Lo dijeron San Nicolás, Di Rienzo, Sánchez, García, Galarraga, Zamora, la señora Marta del Valle Quiroga, todas compañeras de Fidelman en el pabellón número 14. En lo que respecta al estado en que se encontraban los cuerpos, declaró Graciela Peralta Arias, dijo que fue con la madre al velorio, que el cadáver de la señora María Eugenia Irasusta presentaba, dice, parecía una mujer de 60 años cuando en realidad tenía 25, 26 me parece. Tenía toda la mitad del cuerpo morada, tenía los pechos lacerados, tenía agujeros en los pechos. Era un estado lamentable el que tenía. Lo propio dijo Bernardo Bartoli, hermano de Bartoli, que fue el encargado de ir a reconocer el cuerpo. Creo el propio Departamento de Información. Estaba destruido. La mujer de Bartoli, la señora Marta Díaz, dijo, yo no lo vi el cuerpo, lo vio mi cuñado. Me dio la sensación de que no me quiso contar mucho acerca del estado que tenía. Incluso Bernardo Bartoli nos da un argumento que lo voy a tomar de él para refutar la falsa y mendaz versión del intento de fuga. Dice Bartoli, tenía un tiro en el pómulo. Dice, en un intento de fuga, lo normal es que el tiro se efectúa en la espalda. Esto le tenía en la frente, lo cual dice, ni siquiera se preocuparon por armar bien el intento de fuga. Hago mío los dichos de este testigo para refutar desde ya el comunicado oficial. ¿Qué dijo Moore? Para que vean que Moore no miente. Porque Moore coincide con todo lo que acabo de referir yo en base a la prueba testimonial. Recordó que a Fidelman la violaron terriblemente por su condición de judía. Dice, se ensañaban con las mujeres, pero más si era judía. Y en este tipo de actividad lo ubica al acusado Gómez, Miguel Ángel Gómez, a quien describe como un sádico. En su declaración de 1980, recuerda que 3 detenidos fueron asesinados un día soleado, una mañana soleada. Hubo un reacomodamiento de presos en pasillos y patios. Luego se escucharon los tiros. Yo salí de mi calabozo, me arrimé a ese lugar y vi a personas que están aquí acusadas, como el caso de Piruchín Luna y a Flores, que estaban con unas ametralladoras Halcón 9 milímetros en sus manos. Y luego me mandaron a limpiar los charcos de sangre que habían quedado. También vio que Tisera y Romano y la gente de su confianza, como Lucero, Yabur y Molina, se encontraban en ese lugar urdiendo lo que luego sería la versión oficial del intento de fuga. Es más, cuando Moore ve y llega y ve los 3 cuerpos y dice los nombres, los apellidos de las personas, dice que Tisera se le acerca y le dice, mira, es probable que te vayan a citar para que vos declares lo que viste en este caso, que viste una fuga. Ya te vamos a llamar y te vamos a decir lo que tenés que decir ante el juez y tenés que declarar. Lo que dice Moore coincide con los testigos. Reacomodamiento previo, la limpieza, le ordenaron a él, los testigos escucharon, traigan agua. Está corroborado lo que dice Moore, es absolutamente cierto. Lo dejé al final para que vean que Moore no miente en lo que dice con respecto a este hecho. Pero yo también quiero demostrar, porque también puede llegar a plantearse por parte de la defensa, que lo que dijo Moore en su escrito en 1980 fue una versión comprada por los testigos que declararon lo que declararon en esta audiencia. ¿Me entienden? Podrían decir la defensa, no, en realidad los testigos de este juicio dicen, porque leyeron en el expediente lo que dijo Moore en 1980, pero yo voy a demostrar con constancia la causa que no hay ni la más remota posibilidad de pensar en esta hipótesis. Y le digo por qué.
El escrito de Carlos Raimundo Moore fue incorporado a esta causa en 1984, en el mes de septiembre, por la doctora Inés Valdés Lascano, la abogada que patrocinó a Héctor Jerónimo López en su calvario hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La doctora Inés Valdés Lascano, con mucha intuición, ofreció como prueba el escrito de Moore y se glosó esta causa. Septiembre del 84. En marzo del 84 declaró en esta causa Baroneto. ¿Qué dijo Baroneto en marzo del 84? Vale decir, una declaración que está físicamente glosada antes del escrito de Carlos Moore. Que Guevara y que juez le comentaron cómo habían asesinado a los presos en el Departamento de Informaciones. Ya lo habían dicho, por cierto, en su manuscrito. Pero esto demuestra de la manera más acabada que no existe ni la más remota posibilidad de que estos testigos se hayan comprado la versión que dice Moore en su escrito de 1980. También dijo Moore, y está documentado, que Yabur fue el encargado de emitir un certificado con la versión del intento de fuga. Y efectivamente, a foja 5 del expediente Cacopardo está la certificación de Yabur con el comisario Romano, dando cuenta de que la señora María Eugenia Irasusta, en una oportunidad en que era trasladada al baño, se abalanzó sobre el guardia que la llevaba, le arrebató el arma, acción a la cual se acoplaron los otros dos detenidos y fueron repelidos tras un intenso tiroteo por la fuerza del orden de ese lugar. Bartoli no se podía mover. Irasusta estaba absolutamente destruida. Ciavarini, dice Lerner, que estaba inconsciente, que fue muerto, él lo vio muerto en los momentos previos. No sé de qué manera estas personas podrían abalanzarse en ese lugar, vendados, tabicados, reventados, sin alimento, sin energía física, sin estar en condiciones morales e intelectuales para emprender una empresa tan arriesgada, fugarse el dedo. Una cosa que hemos visto que se hacía en el dedo. ¿Sí? Solamente un loco, un desequilibrado mental podría intentar una cosa semejante, ¿no? ¿Qué dice Romano? Romano declaró, estaba incorporada a foja 4567 ante el juez de instrucción militar. Una declaración indagatoria que está incorporada a esta causa. Dice Romano, no, Bartoli no... hay un contradicho con respecto a la persona que se abalanza para quitar el arma. Y dice Romano en esa declaración que se produjo un intenso tiroteo del cual resultó malamente herido un sargento de apellido Luna. Con lo cual vemos que el propio Romano lo ubica a Luna, uno de los acusados en este juicio, en la secuencia del hecho. Ya me voy a referir a lo que recogieron los medios sobre este hecho. La muerte está acreditada con las actas de función que se encuentran agregadas a la causa, foja 1272, 1274. A Bartoli lo examinó el doctor Portela el 30 de abril del 76 en el propio D2 a las 9 de la mañana, con lo cual la muerte fue, abonando lo que dijeron los testigos y lo que dice Moore, el 30 de abril, 8:30, 9 menos 20 de la mañana. Irasusta fue examinada por Aguerre el día 1 de abril de 1976 en el hospital de urgencia. Ciavarini fue examinado por Aguerre el mismo día 30 en la jefatura de policía, no se indica la hora. A mí me llama la atención que los 3 cadáveres hayan sido examinados por diferentes facultativos y en diferentes lugares. No era, como nos dijeron Chalub y Portela y Cole, perdón, que eran convocados al lugar del hecho. ¿Qué indica esto? Que los cadáveres fueron diseminados a diferentes lugares. Obviamente para sumar mayor confusión y para justificar la mentira de que estas personas se habían intentado fugar. Si no, no se explica por qué, si en un mismo evento dañoso resultaron muertas 3 personas, los cuerpos se encontraron en diferente hora y en diferente lugar. El informe sobre el libro de la morgue, de foja 2268, ingresa registra el ingreso, de los 3 cadáveres el 1 de mayo del 76 a las 2 de la mañana. La causa del enfrentamiento jefatura-fuga, así dice, a decir la versión oficial. Pero Bartoli, recordemos que según el acta del doctor Aguerre, había sido examinado su cadáver a las 9 horas del día 30. Ingresó el 1 de mayo a las 2 de la mañana. ¿Qué hizo el cuerpo de Bartoli? 20 horas en el departamento de informaciones, cotejando la hora de su examen y la hora de ingreso a la morgue. Quiere decir que estuvo 20 horas o dando vuelta por ahí o en el propio departamento de informaciones
esperando hasta que venga el rastrojero y lo lleve a la morgue. También otro elemento que suma para acreditar que todo se intentaba confundir para abonar la hipótesis de la fuga. La versión oficial fue comunicada por un parte del tercer cuerpo de ejército en el diario La Voz del Interior. Ya se ha proyectado esa versión, la doctora Martínez. Lo relaciono con la mordaza que fue enviada a la prensa el día 22 de abril, porque esto acredita que esa mordaza luego fue sucesivamente se encuentra sucesivamente ilustrada con los sucesivos comunicados del tercer cuerpo, como constituye este caso un ejemplo también. Por lo tanto, no me voy a dedicar a refutar esta versión oficial, porque creo que con los elementos que he venido reseñando hasta ahora encuentra acabada refutación. Vamos a ingresar ahora a la participación de los acusados en este hecho. Doctor Gornell, no sé si le parece... No, yo estoy en condiciones si de es breve, sí. Llevamos 2 horas de alegato, si le parece si que ustedes lo hagamos consideran, un cuarto intermedio ahora, no tengo problema. o si es breve, esperamos que termine con esto y... Si quieren terminamos con este hecho y pasamos al cuarto intermedio. Voy a tratar de ser, breve. Bueno. Luna. Marcelo Luna. De su legajo surge que pertenecía a las brigadas antisubversivas. Al momento de los hechos no tuvo licencia ni sanciones. Fue calificado en primera y segunda instancia como perteneciente a la División de Investigación de la Información, que reviste en la Brigada de Procedimientos. Está acreditado el tipo de actividad que realizaba en la lucha contra la subversión. Luna es uno de los agentes más antiguos en el Departamento de Informaciones, porque ingresó, según su legajo, en 1971. Tiene numerosas felicitaciones por intervenir en hechos de connotaciones antisubversivas. En 1971 tiene 2 felicitaciones del jefe de policía por detener a una célula del ERP, eso dice su legajo. Y también en el mismo año por detener a un grupo de personas pertenecientes al ERP y de secuestrar material antisubversivo. En 1972 tiene una felicitación por uno de los jueces, según dice su legajo, de la excelentísima Cámara Federal Penal, el Camarón o la Cámara del Terror, que llevaba adelante juicios con características particulares en contra de los acusados por delitos subversivos en esa época. Está felicitado por un juez, que en este momento no recuerdo su nombre, me hubiera gustado decirlo, por su participación en procedimientos de este tipo. En 1976, en febrero, tiene una felicitación de entonces teniente coronel Víctor Pino, un imputado en esta causa, por su colaboración con las fuerzas del orden en el procedimiento antisubversivo. Yo me puse a ver la fecha, febrero del 72, en base a qué evento obtiene esta felicitación por parte del personal militar. Y viendo los registros de la comunidad informativa, veo que en enero del 76, en un memorando, se habla del procedimiento llevado a cabo por personal del D2 en el domicilio Tristán Narvaja 530, el domicilio donde, según dicen los imputados y consta en la causa, si mal no recuerdo, una mujer se resistió con una granada, una mujer embarazada, y fue ultimada. Circunstancia que fue reconocida por Yabur y también por Molina, quien nos comentó que para constatar el domicilio habían llevado del ancheo, el tribunal sabe a qué me refiero porque dictó sentencia en la causa Brandalici, a la víctima de esta causa, José Cristian Funes. Pero resulta que no fue una constatación de domicilio, porque ese memorando dice que fue un allanamiento en donde intervinieron 8 personas, entre los cuales estaban Luna, Molina y Yabur. Con lo cual también esto me sirve para refutar lo que dijeron, por lo menos Molina, de que fueron a constatar un domicilio a ese lugar. Una simple diligencia, dijo que era. En cuanto al hecho, ya dije que el propio Romano lo ubica a un sargento de apellido Luna en el lugar, que resultó herido. Luna no tiene ninguna constancia en su legajo de haber recibido atención médica por este hecho, pero tampoco ninguna felicitación por el gesto heroico de haber eliminado 3 subversivos en una dependencia policial. Moore, ya lo dije, recordó que cuando escucha el disparo y concurre al lugar, lo vio Piruchín, dice Piruchín, destrabando una ametralladora Halcón 9 mm modelo 63. Yo no entiendo nada de armas, pero me dijeron que ese tipo de armas se trababa con frecuencia. Es un detalle importante para sostener que Moore no miente. Ahora, ¿de dónde sacamos que Piruchín es Luna?
porque Moore dice Piruchín solamente y en ningún otro tramo de su escrito de 1980 menciona que Piruchín es Luna. Pues hay a foja 3793, una declaración incorporada por su lectura, de Ernesto Edgardo Lucero, que fue un policía que trabajó en el D2. Lucero dice, en esa declaración, que Piruchín creo que es Luna, dice él. Era guardia en el D2. Y lo describe. Dice que era gordo, pelo ondulado, de bigote, trigueño, creo de ojos marrones. Y vivía en la calle Martín García o General Guido. Yo que tenía pensado exhibir la foto de Luna, pero me pareció prudente no hacerlo. En todo caso, le digo al tribunal, lo invito al tribunal que se fije en el legajo, en la primera foja de su legajo, vuelta. Hay 4 fotos de Luna. La primera y la última tienen que ver con el periodo en cual él se incorpora al departamento, a la policía, que creo que es en la década del 60, 64, 68, y la última, del momento en el cual él egresa, que es en el año 86. Las 2 primeras, por simple deducción, se corresponderían con el tiempo en que sucedieron los hechos. Entonces fíjense la foto 2 y 3 y van a ver que ahí tenemos a un sargento Luna, gordo, de pelo ondulado, con bigotes, trigueño y de ojos marrones. El único punto sobre el cual Lucero estuvo un poco flojo, dijo, creo de ojos marrones, tenía ojos marrones, porque las fotos son de color, si me lo recuerdo. Y que vivía en calle Martín García o General Guido. Yo también estuve analizando su legajo y estuve fijándome en algunas constancias del domicilio de Luna, más o menos cercana a la época, y dice que vive en calle Montecatini. Fíjense, yo con ayuda de la tecnología que nos proporciona el Google Earth, me preocupé en ver si había algún tipo de sintonía entre lo que dice Lucero, que vivía en calle Guido. Fíjese, esa es General Guido, ¿sí? Esa es General Guido. Y esa es Montecatini. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4 cuadras, 5 cuadras. Por lo tanto, coincide también con lo que nos dice Luna, además de su apodo y sus rasgos físicos, la zona en la que vivía Luna según su propio legajo, ¿sí? Por lo tanto, creo que con esto arribamos al grado de certeza de que Piruchín Luna, Marcelo Luna, estaba y participó ejecutando a las 3 víctimas de este hecho según los fundamentos probatorios que me da Moore y que me da este testigo. Está acreditado con el grado de certeza que participó en este evento, el hecho número 2. Pero también considero que participó en los tormentos en el hecho nominado número 1. ¿Por qué? Estuvo en el lugar de los hechos, en los momentos previos también. De su legajo surge una fuerte cúmulo de indicios en qué tipo de procedimientos él intervenía. Era un oficial con vasta experiencia en el procedimiento contra la subversión. Por lo tanto, esto me permite también a mí construir o unir estos indicios con la presencia efectiva al momento de los asesinatos para concluir que también participó como coautor de los tormentos en el hecho nominado primero. Lo considero coautor responsable de los hechos 1 y 2. En cuanto a Flores, de su legajo también surge que en 1976 se encontraba prestando servicio, que no tuvo licencia ni sanciones. Según su calificación en el momento de los hechos, pertenece a la brigada, en la brigada de procedimiento. Tejeldín lo califica como un agente con gran experiencia como interrogador, en los cuales se han logrado procedimientos positivos. ¿Está acreditado que era interrogador? Sí. Lo dijo juez, que fue interrogado por Flores, cuando el juez fue llevado en esa oportunidad al D2, cuando se producen los tormentos. Un indicio